A pesar de que ya te mostré 7 individuos completamente aterradores, a pesar de que ya te narré actos horribles y de bajeza absoluta, a pesar de que ya te mostré lo que es capaz de hacer un ser humano a otro por simple interés o un retorcido y sádico sentido del placer, eso no es más que la punta del iceberg. En esta segunda parte serás testigo de la peor bajeza humana, de los instintos más aberrantes y primitivos que la desquiciada psique de un individuo puede tener. Sean bienvenidos al episodio número 29 de Testigos de lo Macabro. Yo soy Luis David Ortega y en esta ocasión me acompañarán a bajar a lo más profundo de esta segunda parte del iceberg de los peores asesinos en serie. En el nivel 4 reservé a aquellos monstruos que también disfrutaban de la tortura, pero lo hacían de una forma sistematizada, cometían secuestro prolongado, tenían una premeditación y un nivel de planeación a un grado prácticamente profesional y, como cereza sobre el pastel, documentaron de forma enfermiza sus crímenes. Tal es el caso de Roy Norris y Lawrence Whitaker. Lawrence Whitaker y Roy Norris se conocieron en 1978 dentro de la prisión estatal de San Luis Obispo en California y, desde el primer instante, descubrieron que compartían la misma fijación enferma, el deseo de dominar, torturar y asesinar a mujeres jóvenes. Whitaker era un sociópata manipulador de altísimo coeficiente intelectual con un historial de robos, mientras que Norris venía de un entorno abusivo y arrastraba una baja deshonrosa de la Marina tras cometer una violación en Japón. Ambos pasaron por su encierro, diseñando con precisión quirúrgica el aterrador y enfermizo plan que llevarían a cabo una vez que fueran libres. Pero lo que parecían simples fantasías enfermizas de dos mentes desequilibradas se convirtió en un verdadero estudio de logística y métodos de captura. Una vez en las calles, Whitaker adquirió una camioneta GMC azul de 1977, a la que ambos bautizaron cínicamente como la máquina de matar. La modificaron meticulosamente al tapar las ventanas traseras con cortinas. Instalaron un colchón en la parte de atrás y aislaron la cabina para que nadie pudiera ver ni escuchar lo que ocurría dentro. Para infligir el máximo dolor posible, improvisaron una caja de herramientas casera con objetos letales que incluían pinzas de presión y alicates para arrancar la piel, picahielos para perforar órganos, mazos de madera para quebrar huesos y perchas de alambre para el ahorcamiento. En el verano de 1979 comenzaron a patrullar usando el engaño al ofrecerles aventones o marihuana para subirlas a su camioneta o, finalmente, utilizando la fuerza bruta si se negaban a cooperar. Su primera víctima fue Lucinda Lynn Schaefer, de 16 años, a quien llevaron a los desolados cañones de las montañas de San Gabriel, donde la violaron repetidamente y la asfixiaron con un cable de metal, apretando con pinzas de presión, tras negarle el tiempo que la pobre chica suplicó para poder rezar. Semanas después secuestraron a Andrea Joy Hall, de 18.
Tras abusar de ella, Whittaker le perforó el tímpano con un picahielos directamente hacia el cerebro, solo para experimentar con el sonido de sus alaridos antes de estrangularla. Los cuerpos de ambas jóvenes fueron arrojados por los acantilados y jamás han sido recuperados. En septiembre de ese mismo año, capturaron juntas a Jacqueline Doris Gilliam, de 15 años, y a Jacqueline Leah Lamb, de 13 años, sometiéndolas a torturas prolongadas con los instrumentos de la caja de herramientas antes de ejecutarlas y abandonar sus restos en áreas desérticas. El Halloween de 1979 secuestraron a la que sería su última víctima, Shirley Lynette Ledford, de 16 años, llevándola directamente a la casa de Whittaker para un calvario aún más prolongado. Durante el ataque, Whittaker encendió una grabadora para registrar el proceso entero, creando lo que hoy se conoce como la cinta de Shirley Ledford. Considerada la prueba criminal más perturbadora al registrar los golpes secos, los insultos de los asesinos, sus risas burlonas ante el dolor y los desgarradores alaridos de la joven implorando clemencia mientras era golpeada en los pechos con un mazo de madera y finalmente estrangulada con un alambre. El impacto de este audio fue devastador. Durante el juicio, cuando se reprodujo la grabación, miembros del jurado rompieron en llanto. Los reporteros salieron corriendo de la sala para vomitar y el mismísimo John Douglas, célebre pionero del FBI en perfiles criminales, declaró que era la manifestación más pura de la maldad humana con la que se había topado. La historia de ambos monstruos termina cuando Norris intentó abusar de forma independiente a una vecina suya. La chica logró escapar y denunciarlo afortunadamente. Tras su arresto, la policía conectó los hilos con la camioneta y su relación con Whittaker. Al verse acorralado y confrontado con la posibilidad de la silla eléctrica, Norris negoció para evitar la pena de muerte, confesando los crímenes y delatando los brutales métodos que ambos usaban. Whittaker fue arrestado y condenado a pena de muerte, pero pasó casi 4 décadas en el corredor de la muerte hasta que murió por causas naturales el 13 de diciembre de 2019 a los 79 años. Roy Norris cumplió su condena tras las rejas y falleció en prisión también por causas naturales apenas unos meses después que Whittaker, el 24 de febrero de 2020, a los 72 años. Antes de continuar, te pido que, si has llegado hasta este punto, por favor ayúdame con tu suscripción a este canal, si el contenido te está gustando. Y es que, analizando las estadísticas de reproducciones de nuestros últimos capítulos de podcast, de la audiencia del canal, un 80 a un 98% de las personas que escuchan el contenido no están suscritas, por lo que te pido que, si te está gustando el contenido, por favor me apoyes con tu suscripción. Actualmente el proyecto cuenta con poco más de unos 300 suscriptores y me encantaría llegar a la cantidad de los 500. Así que, si eres fanático de este tipo de contenido y es tu primera vez aquí, ayúdame a suscribirte al canal. De igual manera, si ya llegaste hasta este punto del video, por favor regálame un me gusta y déjame un comentario para que el algoritmo de YouTube me ayude a mostrar más el contenido y poder llegar a más personas.
También te recuerdo que este contenido se encuentra disponible en Spotify por si te interesa escucharlo mientras haces otras cosas o quieres descargarlo si te encuentras en un lugar sin red. Los links a Spotify y mi TikTok se encuentran en la descripción. Gracias por tu atención. Dean Corll. Dean Arnold Corll, nacido en 1939 en Indiana, creció bajo la sombra de una madre profundamente dominante y arrastrando problemas de salud que moldearon su personalidad reservada y calculadora. Tras mudarse a Houston, Texas y ponerse al frente del negocio familiar de golosinas, se ganó el apodo de The Candyman, una de las mentes más pederastas, sádicas y asesinas más depravadas de la historia. Corll usó la manipulación psicológica y el dinero para reclutar a dos adolescentes problemáticos a quienes convirtió en reclutadores y cómplices de caza: David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley. Les pagaba $200 a cada uno por cada amigo o conocido que lograran llevar. El modus operandi de esta red operó entre 1970 y 1973, destruyendo las vidas de al menos 28 jóvenes. El modus operandi consistía en organizar pequeñas reuniones juveniles prometiendo alcohol, marihuana o aventones en la camioneta Ford Ecoline de Dean. Una vez que los jóvenes entraban confiados a la residencia, eran amenazados con armas de fuego o drogados para ser inmovilizados y despertar en una aberrante pesadilla. Al abrir los ojos, se encontraban sometidos en una macabra tabla de madera diseñada específicamente para la tortura, contrachapada que el propio Corll diseñó. Este artilugio contaba con correas de cuero y esposas para anular cualquier posibilidad de defensa. Los métodos de tortura de The Candyman alcanzaron niveles de crueldad extrema e implacable, manteniendo a las víctimas completamente desnudas y atadas a la tabla por horas o días enteros mientras eran violadas sistemáticamente por Corll y siendo presenciado todo por Henley y Brooks. Sufrían mutilaciones genitales con pinzas, castraciones forzadas, quemaduras de cigarrillos por todo el cuerpo, asfixia controlada con bolsas de plástico y disparos de manera que fueran no letales. Para terminar con el tormento, Corll asesinaba a los jóvenes mediante estrangulamiento manual o con cuerdas de nylon, o bien ejecutándolos con múltiples disparos a quemarropa en la cabeza y el torso. El fin de esta aberrante historia llegó el 8 de agosto de 1973, cuando Henley llevó a la casa de Corll a una joven llamada Rhonda Williams y a su amigo Tim Curley. Corll, enfurecido por la presencia de una mujer, drogó y amarró también al propio Henley a la tabla de madera junto a Curley, amenazándolos a todos de muerte. Henley logró convencer a su mentor de que lo desatara, prometiéndole que él mismo ejecutaría a los jóvenes. Pero, en un descuido de Corll, Henley tomó la pistola de Dean y le disparó 3 veces en la espalda y la cabeza, matando al monstruo en el acto con su propia arma. Al verse libre, Henley llamó a la policía confesando el homicidio y tras pasar los primeros interrogatorios, se quebró por completo, revelando la red de desapariciones y guiando a los investigadores al cobertizo de botes. Brooks se entregó poco después, confirmando la ubicación
de más cuerpos. Elmer Wayne Henley fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, mientras que David Owen Brooks recibió cadena perpetua y murió tras las rejas en el 2020, cerrando 2 de las 3 partes que compusieron la historia de este monstruo. En este nivel encontramos a aquellos monstruos que gustaban de mutilaciones extremas, asesinos increíblemente brutales y los peores niveles de fetichismo caníbal, tal como fue el caso de Richard Chase. Richard Trenton Chase nació en 1950 en California en un núcleo familiar disfuncional marcado por el abuso psicológico y las horribles discusiones de sus padres, desarrollando desde la infancia la infame triada de la sociopatía. Durante su adolescencia, la esquizofrenia paranoide latente de Chase se detonó por completo, mezclándose con un abuso masivo de sustancias como el LSD y las anfetaminas, lo que lo llevó a desarrollar hipocondria extrema y delirios somáticos aterradores, creyendo firmemente que su propia sangre se estaba volviendo sólida, que se estaba evaporando, que su corazón se estaba encogiendo y que su cráneo se estaba separando de su cuerpo. Pasó un tiempo internado en un hospital psiquiátrico donde los médicos lo apodaron nada menos como Drácula. El macabro origen de este apodo se dio debido a su obsesión por quitarle la vida a pájaros para succionar sus vísceras. Comenzó a capturar perros, gatos y palomas callejeras, triturándolos en una licuadora para mezclar sus órganos y fluidos con refrescos para bebérselos. Su sed de fluidos escaló a niveles humanos en el 77 en Sacramento, tras un tiroteo fallido desde su auto donde le quitó la vida a un hombre llamado Ambrose Griffin, patrullando colonias y probando las cerraduras de las casas, guiado por la macabra regla paranoica de que si una puerta estaba cerrada, significaba que no era bienvenido. Pero si estaba abierta, era una invitación directa del destino para entrar a cometer sus terribles actos. Su primera incursión en un hogar fue la de Teresa Wallin, una mujer de 22 años que estaba embarazada. Le disparó 3 veces y abusó de ella, le rajó el vientre, le extrajo los intestinos y utilizó un vaso de la cocina para recolectar su sangre y bebérsela bañándose la cara con los restos. 4 días después, el 27 de enero, Chase ingresó a la casa de Evelyn Miroth, de 36 años. Disparó a Evelyn, a su amigo Danny Meredith, a su hijo Jason de 6 años y a su sobrino de apenas 22 meses de edad, Michael Ferreira. Dentro de la vivienda, Chase cometió actos de necrofilia de lo más salvajes con el cuerpo de Evelyn. Le rebanó los órganos internos y se alimentó de ellos, para luego ensañarse con el bebé Michael, a quien despojó de la cabeza en su cuna, succionó su líquido vital directamente del cuello y metió sus restos en una caja de cartón para llevárselos en el auto de una de las víctimas. La policía de Sacramento logró rastrear a Chase gracias a los testimonios de conocidos que recordaban su aspecto demacrado y sus hábitos de recolectar animales.
Al allanar su departamento el 28 de enero, los investigadores encontraron las paredes salpicadas de fluidos, la licuadora con restos de carne descompuesta, platos con órganos humanos en el refrigerador y los botes de basura repletos de los restos óseos del pequeño Michael. Durante su juicio en 1979, el jurado lo declaró culpable, condenándolo a la cámara de gas, hasta que el 26 de diciembre de 1980, acumulando en secreto las píldoras de antidepresivos que los médicos del penal le suministraban, se quitó la vida él mismo en su celda por una sobredosis de medicamento, poniendo fin a los 30 años de edad a la retorcida existencia del vampiro de Sacramento. Tsutomu Miyazaki. Conocido como el asesino otaku, Tsutomu Miyazaki nació en 1962 en Tokio, Japón, en el seno de una familia adinerada, creciendo en un entorno de severo aislamiento emocional donde lo dejaban al cuidado de su abuelo, el único vínculo afectivo real que tuvo en su vida. Miyazaki nació con una deformidad congénita que fusionó los huesos de sus muñecas, impidiéndole girar las palmas de las manos hacia arriba, una condición que le acarrió brutales burlas escolares, un complejo de inferioridad extremo y un profundo resentimiento hacia el mundo que le rodeaba. Ya en la adultez se convirtió en un otaku radical, acumulando una colección enfermiza de miles de cintas de video de anime, mangas pornográficos y material de horror extremo en su habitación. Pero el verdadero detonante de su locura ocurrió con el fallecimiento de su abuelo, un trauma que desató delirios necrófilos y la creencia de que sacrificando niñas vírgenes podría revivir al anciano. Su primera víctima fue Mari Imami, de 4 años, a quien secuestró, violó y una vez fallecida, descuartizó, llevando los restos a su habitación para cometer actos de necrofilia prolongada y beber su sangre antes de quemar los huesos en un horno y cometer una de las bromas más sádicas de lo que he escuchado en todas mis investigaciones. Miyazaki envió nada menos que las cenizas a los padres en una caja de zapatos. El 3 de octubre de 1988 secuestró a Masami Yoshizawa, de 7 años, ejecutándola mediante estrangulamiento para luego abusar de su cadáver y mutilarla salvajemente. Su tercera víctima fue Erika Namba, de 4 años, a quien capturó en diciembre, la asfixió y desnudó por completo para fotografiar su cuerpo inerte en posiciones degradantes antes de abandonarla en un simple estacionamiento. La caída de este monstruo ocurrió el 23 de julio de 1989, cuando intentó fotografiar desnuda a otra niña en un parque. El padre de la menor lo descubrió, lo persiguió y la policía lo arrestó en el acto. Al registrar la casa de la pudiente familia Miyazaki, los investigadores quedaron paralizados ante el horror al descubrir las miles de cintas de video, las fotografías de las niñas muertas, restos de ropa infantil y fragmentos de huesos humanos escondidos entre sus pertenencias.
A pesar de los intentos de sus abogados por declararlo demente, fue condenado a la pena capital el 17 de junio de 2008 y el llamado asesino otaku o el monstruo de Saitama fue ejecutado en la horca a los 45 años de edad, acabando con la historia de uno de los peores monstruos del continente asiático. En el último nivel de este enfermizo viaje, nos encontramos con aquellos monstruos que atacaban víctimas de extrema vulnerabilidad. Casos de lo más enfermo y perturbador que existe documentado. Tal es el caso de Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos, o la Bestia de los Andes, nació en 1957 en Génova, Colombia. Creció bajo las brutales golpizas cotidianas de su padre, sumado a que durante su infancia y adolescencia fue víctima de abuso sexual repetido por parte de vecinos y conocidos. Al llegar a la adultez, desató sus más bajos instintos con un sadismo incontenible, adoptando el alias de la Bestia. Atacó activamente entre 1992 y 1999 en más de 11 distritos de Colombia. Su modus operandi consistía en la caracterización. Se disfrazaba de monje, de vendedor ambulante, de anciano discapacitado o de reclutador de beneficencia para ganarse la confianza de niños de entre 6 y 16 años, para luego caminar largas jornadas hacia zonas rurales desoladas, cañaverales o fincas abandonadas. Ya aislados, el nivel de horror y sadismo que Garavito desataba era indescriptible. Amarraba a sus víctimas de pies y manos a los árboles y los sometía a torturas físicas prolongadas durante horas y horas y horas. Los quemaba, los mutilaba en sus genitales con armas blancas y los violaba con una violencia extrema. Degollaba de oreja a oreja, decapitaba por completo o los estrangulaba mientras los miraba a los ojos, ensañándose con los cuerpos al morderlos con furia y realizar cortes post-mortem antes de enterrarlos en fosas comunes poco profundas cubiertas con maleza. Se le atribuyen 138 víctimas al menos, aunque las investigaciones y sus propias confesiones sugieren que la cifra real supera fácilmente las 300 víctimas en Colombia y en Ecuador. El final de la historia de la Bestia ocurrió cuando intentó atacar a una menor y fue retenido por un vagabundo que escuchó los gritos. Garavito terminó confesando detalladamente cada uno de los infanticidios frente a los fiscales. Debido a las leyes colombianas de la época que no incluían la cadena perpetua ni la pena capital, Garavito fue sentenciado inicialmente a una pena de solo 22 míseros años en prisión. Diagnosticado en prisión con leucemia y cáncer de ojo, Luis Alfredo Garavito murió por complicaciones de salud el 12 de octubre de 2023 a los 66 años de edad, acabando con la historia de este monstruo con una condena extremadamente mínima y simple para un ser capaz de semejante despliegue de locura y de maldad. Albert Fish.
el vampiro de Brooklyn, el hombre gris o simplemente Albert Fish nació en 1870 en Washington, D.C., viniendo de una familia que desde generaciones atrás venía heredando enfermedades mentales, lo que obligó a que fuera internado en un orfanato estatal donde los cuidadores aplicaban brutales castigos físicos que despertaron en su mente una retorcida y temprana asociación entre el dolor extremo y el placer. Al crecer, su sadomasoquismo se disparó por las nubes, convirtiéndose en un anciano de aspecto inofensivo que detrás de esa normal apariencia ocultaba un infierno de las peores y más extremas parafilias. Fish era coprófago, pederasta, caníbal y un sadomasoquista salvaje con el retorcido gusto de ejercer dolor hacia sí mismo, llegando al extremo de azotarse con tablas llenas de clavos, quemarse vivo e introducirse docenas de agujas de coser en la pelvis y el perine, las cuales se quedaron enterradas profundamente en su carne durante décadas. Su modus operandi se basaba en ganarse la confianza de familias pobres y vulnerables, ofreciéndoles dinero, empleo o regalos a los niños para luego apartarlos de su entorno y llevarlos a lugares desolados. El nivel de horror de sus métodos quedó inmortalizado el 3 de junio de 1928 cuando secuestró a Grace Budd, de 10 años. Tras convencer a sus padres de llevarla a una fiesta de cumpleaños, en lugar de eso, la arrastró a una cabaña abandonada donde la desnudó por completo, la estranguló hasta matarla y procedió a descuartizar su cuerpo con un cuchillo de carnicero para cocinar su carne en un estofado con zanahorias y cebollas, devorando sus restos durante los siguientes 9 días en un acto de canibalismo ritualístico. Otra de sus víctimas documentadas fue Billy Gaffney, de 4 años, a quien raptó en 1927 y sometió a torturas atroces como azotes y mutilaciones vivas antes de asesinarlo y consumir su carne, estimándose de manera extraoficial que el número real de sus víctimas y agresiones infantiles a lo largo de su vida superó las 100 en diferentes estados de Norteamérica. Y por si eso resultara poco, el incidente más aterrador relacionado a Fish estalló en 1934 cuando envió una carta anónima y explícita a la madre de Grace Budd, detallando con una frialdad espeluznante cómo había violado, asesinado, cocinado y devorado a su pequeña hija, describiendo el sabor de su carne y cómo disfrutó cada bocado. Esta carta al final se terminaría convirtiendo en el detalle que acabaría con su reinado del horror. El detective William King rastreó el membrete del sobre hasta una casa de huéspedes donde Fish se hospedaba, logrando su arresto el 13 de diciembre de 1934. Durante los exámenes médicos, las radiografías de su pelvis revelaron una densa red de más de 29 agujas de coser oxidadas incrustadas en sus tejidos internos.
A pesar de los intentos de su defensa por declararlo demente, los tribunales lo declararon legalmente cuerdo y consciente de sus actos, sentenciándolo a morir en la silla eléctrica. Pero es que la depravación y terror infundidos por este individuo no terminaron simplemente ahí, ya que déjenme contarles que, al escuchar el veredicto, Albert Fish, con la sonrisa más macabra y enfermiza que el jurado pudiera presenciar, declaró: morir electrocutado sería el orgasmo y el suplicio supremo que tanto he buscado en mi vida. Tal es así que incluso ayudó a los custodios a colocar los electrodos en su cuerpo antes de ser ejecutado el 16 de enero de 1936 a los 65 años de edad, cerrando con una descarga de voltaje la historia del caníbal masoquista más retorcido, perverso y macabro que se haya visto en la historia moderna.